Hola, al habla Felizar Fantasy, usuario que está seguro que el 2020 será un gran año. Espero que la esté pasando bien. Hablemos del karma y el castigo. Las fuentes de donde saqué la información están en la descripción del video. Con karma, no solo me refiero al karma divino, sino a castigar a un personaje por sus malas acciones, ya sea provocadas por malicia o su estupidez. Con castigar me refiero a que un personaje sufra a pesar de no haber hecho nada malo desde entonces para merecerlo. El karma es algo que se aplica desde tiempos antiguos, como en la antigua Grecia, donde los castigos eran literalmente aplicados por dioses, que eran personificaciones de cosas de la naturaleza, usados de forma metafórica, contra gente que ha pecado, ya sea por malicia, por estupidez o por simplemente dejar que su curiosidad los controle, como lo de la caja de Pandora. Era una época donde en esos relatos se decía que no podías evitar las profecías divinas, algo así como destino final. Así era la cultura de la antigua Grecia, al punto de que incluso algunos filósofos creían en los oráculos. En los tiempos de Shakespeare, en la edad renacentista, los relatos se fueron desligando de basarse en la religión y de promover la misma diferencia de la edad medieval y daban castigos a los pecadores, generalmente protagonistas de sus tragedias, por medio de otros personajes, como en Hamlet o en Macbeth, dando una conclusión amarga pero reflexiva para tomar una lección de no dejarse llevar por los pecados de turno como la venganza o pagarás. Actualmente, el karma ya no se basa tanto en castigar la mera curiosidad, excepto si se trata de creepypastas mal escritas, y es más basado en casualidades o de formas más creíbles perpetrado por otras personas, con tal de castigar a él o a los culpables, como un asesino vigilante o alguien que castiga por venganza sin creer en el karma, en otras palabras. A veces cuando un personaje es castigado, independientemente si tuvo la culpa o no, a veces no se queda así. A veces es algo que sucede al inicio o al intermedio de una historia, donde a un personaje le sucede una desgracia y tiene que aprender a sobrellevarla, llevando un desarrollo de personaje o un arco de redención, tocando temas en el camino como enfrentar la pérdida, siendo buenos ejemplos de personajes y aprender a que la vida, aunque sea injusta, hay que aprender a sobrellevar las cosas. ¿A qué quiero llegar? Primero que nada, ¿castigar a un personaje es malo? Claro que no. A veces el karma no tiene que ser perpetrado por otra persona como venganza directa por algo horrible que hizo, como el desgraciado ese de Thor matando a un pobre caballo. En otras palabras, está siendo castigado, pero dicho castigo no refleja ser directamente proveniente por el mal que está haciendo. No tiene nada de malo hacerlo, dependiendo de las circunstancias. Hay personajes que, por más que te agraden, por más que lo ames o no, por más gris que sea su moral, hay que comprender que si bien pueden salirse con la suya la mayor parte de la obra, la gente no se quedará de brazos cruzados sin hacer nada, pues todos tienen diferentes perspectivas, por lo que el personaje en cuestión recibe al final su castigo por sus acciones, le pese a quien le pese. Claro que si castigas demasiado a un personaje o aplicas el karma todo el tiempo por hasta la mínima malicia, se siente forzado y pierde el impacto que debería, por lo que dejar que éste se salga con la suya una vez en tanto no tiene nada de malo. Así como si dicho karma, por ejemplo, es a partir de conveniencias o cosas sacadas de la nada, es conveniente, forzado y nada satisfactorio. Aparte, en algunas historias como Whiplash, se deja que el antagonista se salga con la suya, pero es para darle un área más realista a la obra de que el karma mágico no existe, pero poniendo límites racionales haciendo que dicha inmunidad sea creíble. Cuando no se castiga al villano, sentimos que la historia está incompleta, lo cual es normal. Lo cual es una sensación que a veces es refutable, pero si por el otro lado está hecho mal, como que esa retribución no se aplica a alguien tan malvado, es solo una historia emo, nihilista, pretenciosa, reiterativa, vacía en contenido y sin matices que tira a la basura el esfuerzo de los personajes por razones forzadas, como conveniencias argumentales. E incluso hay ejemplos tan retrasados como en Steven Universe, donde perdonan a Spinel, villana de Steven Universe The Movie, cuando esta casi destruye la Tierra poniendo en peligro la vida de millones de personas inocentes solo para vengarse de Ross Cuarzo, al punto de que literalmente pasa de estar sola y sin nada a tener una vida lujosa rodeada de gente que la perdonan como si nada cuando casi destruye la Tierra, siendo un horrible mensaje de que serás recompensado de buena manera si tienes un trasfondo triste, aún se peligraste la vida de gente inocente que no te hizo nada. Eso es pura victimización. No me vengan con que no hay que castigarla por ser muy obvio, que es como decirle a alguien que está mal pedir el uso del sentido común. Si vas a contar ejemplos donde los villanos van a ganar, sé breve. Por ejemplo, si se trata de una serie, que ese evento sin karma sea de un solo episodio, y no lo abarques como resolución para una trama de demasiados episodios, pues se sentirá que se tiró a la basura todo el esfuerzo de los personajes, y que si ese era el punto, pues había formas más breves de hacerlo. Si se trata, por ejemplo, de una película, que se narra brevemente como, por ejemplo, que el criminal que está atormentando al protagonista ya había agredido a otras víctimas, las cuales no tuvieron buena suerte. Ser breve. Queremos que los personajes con los que pasamos más tiempo en pantalla, pasando por esas circunstancias, ganen, para no volver la historia una pérdida de tiempo. Y otro problema es con algo que en donde más ocurre es en las comedias. Son dos tipos de personajes, siendo el primero un personaje generalmente manejado por su estupidez, que hace un montón de desastres y se sale con la suya.
Es cierto que estos no suelen hacer cosas muy graves, pero el problema es que la serie te lo hace ver como que no pasa nada, mientras le hace la vida imposible a la gente a su alrededor y se vuelve desesperante cuando ni los propios personajes ni siquiera toman medidas contra ese personaje imbécil. Pero claro, sí existen sus excepciones, que son personajes muy estúpidos que peligran la vida de inocentes, producto de un escritor y productores que piensan que la audiencia nos vamos a tragar su escritura de 2 pesos. Su otra contraparte es una generalmente femenina, es una mujer agresiva pero consciente de lo que hace, la cual castiga a otra persona, generalmente un hombre, cuando éste no tiene la culpa. Con estos casos, estás promoviendo conscientemente malos mensajes a la audiencia, de que el personaje puede hacer cosas mal y no sufrirá consecuencia alguna, y es más hipócrita cuando dentro de la misma sí castigan a otros personajes. El chavo, por ejemplo, hubiera terminado echado de la vecindad y por más que él lo hiciera sin querer o por inocencia, o hubiera tenido que aprender por las malas un cuanto escarmiento para por fin aprender. La serie te lo hace ver como que alguien que no merece castigo, promoviendo un horrible mensaje, siendo incluso peor en el chavo animado, pues ahora en momentos donde no lo meritaba, te pone música triste para que te sientas mal por él. Cosas como estas pasan cuando te excusas con solo es comedia o la serie no hay que tomársela en serio. Causa que la calidad se estanque en la mediocridad y siga así. Sin embargo, ¿de qué tanto sirve castigar a un personaje si este no aprende de sus errores? En ficción es una excusa para reiterar puntos cuando ya no había nada más que decir, sobre todo cuando la serie te hace creer que el personaje ha reflexionado. Podría dejarse pasar si por lo menos hubiera una trama constante o cosas así, pero cuando son tan vacías en contenido y no hay rumbo, pues es mera excusa para repetir, como ya dije. Ahora, ¿qué sucede si el malo no es castigado sino hasta recién al final mientras hace sufrir a inocentes? Pues intenta que la parte del sufrimiento no abarque la mayor parte de la trama. En cambio, pone una subtrama para suavizar o algo más. Si no, cometes el error de la redundancia, como ya dije, y sin sustancia. En conclusión, castigar a alguien es un recurso necesario para que la historia no sea insoportable, pero no es solo mero capricho de la audiencia. Hay que tener un equilibrio en su uso, así como ser breve en las situaciones en las que el villano se salga con la suya. No olvidar la sutileza, que si el personaje se sale una vez con la suya, que las razones por las que no lo castigan sean racionales. Soy Felizar Fantasy y una cosa más antes de terminar. La próxima vez que vayan a defender las acciones de un villano, recuerden, se puede comprender a un villano, pero no se le puede excusar.